Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. Recibimos en Radio Sefarad a Ricardo Ruiz de la Serna. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal? Bien hallados todos. Con Ricardo, que como saben muchos de ustedes, es profesor de Derecho y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, vamos a hablar de la próxima actividad, una próxima actividad que nos llega desde Centro Sefarad Israel. ¿Cómo se creó el Washington Post? Y a lo mejor muchos de nuestros oyentes se preguntan qué tiene que ver el Washington Post con lo judío, con el mundo judío. Seguro que nos lo aclaras, Ricardo. Bueno, tiene mucho que ver. Hay un viejo chiste que nuestros oyentes conocerán, el famoso chiste que dice que hace un judío en una isla desierta. Pues crea una asociación, un periódico y 2 sinagogas, una para ir y la otra para no pisarla jamás, ¿no? Pues entre las cosas que crea un periódico. Porque después del proceso de la ilustración judía de la Escalá, el siglo XVIII, una de las profesiones en las que hubo una mayor presencia de judíos fue precisamente el periodismo, que no exigía, por ejemplo, una titulación que estuviera sometida a numerus clausus. Entonces, cuando en las universidades había una limitación en el número de alumnos judíos que podían asistir, el periodismo brindaba la posibilidad de destacar en el ámbito de las profesiones liberales sin necesidad de tener un título que por el numerus clausus que decía antes pues les estaba vetado. Y eso pasó en Europa y pasó también en los Estados Unidos, a medida que fue emigrando, sobre todo parte de las comunidades inicialmente de Alemania, de Austria, por un lado, y de Europa Oriental por otro, y después otras comunidades que llegaron, pero inicialmente estas dos, fue habiendo cada vez más presencia no solamente de periodistas, sino también de empresarios de medios de comunicación. Desde luego no eran la mayoría. Este es un tópico que también hay que precisarlo. Por ejemplo, el Washington Post no fue fundado por judíos. Lo que pasa es que sí es cierto que el periodo en el que gana la influencia y gana la calidad periodística que lo hizo legendario es precisamente el periodo en el que se hace cargo de él un personaje de novela que se llamaba Eugene Meyer. Es que es un personaje, Raquel, que parece creado por un guionista. Es un personaje verdaderamente sorprendente. Mira, Meyer era un descendiente de judíos alsacianos, aunque él mismo no se identificó durante mucho tiempo como judío. Él había nacido ya en los Estados Unidos, era lo que se daba en llamar un inmigrante de segunda generación, pero su familia procedía de Alsacia, donde históricamente había habido una comunidad judía importantísima. Y es interesante la figura de Meyer porque no solamente era empresario de medios de comunicación, sino que fue un verdadero líder en su tiempo. Él fue el 5º presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, fue el primer presidente del Grupo Bancario Mundial. Entonces, además de su actividad en medios de comunicación y en particular en el periodismo, destacó también en el ámbito de las finanzas. ¿Tú sabes cómo compró el Washington Post, Raquel? No, tengo mucha curiosidad. Es una cosa, pues mira, los fundadores del Washington Post, que ya te decía antes que no habían sido judíos, eran unos empresarios de medios de comunicación, pero estadounidenses. Decía que, mejor dicho, estadounidenses no judíos, ¿no? Lo había fundado Stillstone Hutchins en 1877 y a pesar de que tenía una vocación de tener influencia, entrada ya la década de los 20 hacia finales, perdía dinero. Y Meyer les hizo una oferta a los dueños del periódico. Les hizo una oferta diciéndoles que les pagaba $5 millones. Era una oferta secreta. Los dueños del periódico rechazaron la propuesta. ¿Y qué crees que pasó, Raquel? Al poco tiempo llegó el crack del 29 y Meyer lo terminó comprando de saldo por menos de $1 millón. Bueno, al Washington Post, verdaderamente. Sí, una historia, como tú dices, de película, de novela, y hay que comentar que el Washington Post es el periódico más antiguo de la capital de Estados Unidos, o sea que es un periódico... Es el más antiguo y junto con el New York Times, con el Wall Street Journal, de los más influyentes del mundo. El mundo es el periódico, por ejemplo, que se hace famoso por la publicación de grandísimas exclusivas, ¿no? Es la época de Ben Bradley, la mitología del periodismo
esta especie de época dorada con los papeles del Pentágono, con el escándalo Watergate, con los magnicidios que se producen en los Estados Unidos, ¿no? El asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, Bobby Kennedy, etcétera. Todo esto es inimaginable sin esa galaxia de periódicos en la cual destaca por derecho propio el Washington Post, ¿no? Que es la época precisamente de Meyer primero y de Graham después. Claro, es que son los dos grandes personajes de la historia del periódico. Claro, eso te iba a preguntar. No sé hasta qué punto influyó en la línea editorial Eugene Meyer, pero su hija, Katharine Graham, sí lo hizo y de manera decisiva para la historia, no solo del periodismo. Hombre, Meyer entendió una cosa de la sociedad estadounidense en la que él había crecido, la entendió muy bien, que era ese triángulo que es el poder político, el poder periodístico y el poder financiero. Él entendió muy bien que la lucha por el poder en los Estados Unidos, en una democracia, era inconcebible sin el periodismo. Lo que pasa es que Graham le dio el impulso del colmillo político. Graham es la que dota al Washington Post de equipos de reporteros y la que hace que prime, por ejemplo, el periodismo de exclusiva, el periodismo de opinión, frente a la repetición de lo que decían las agencias de prensa o los gabinetes. En aquella época se llamaban todavía gabinetes de prensa, hoy día gabinetes de comunicación. Claro, esto para un empresario de medios es una decisión muy difícil, porque es una decisión que lo va a indisponer necesariamente con el poder, necesariamente. Es decir, la idea de que el periodismo ha de ser un garante de los ciudadanos frente a quien gobierne, esto, que es la gran opción de Graham, la que lleva al descubrimiento de algunas de las, ya publicación, de algunas de las grandes exclusivas, como te decía antes, esto es típico de Graham. Meyer era un hombre, en este sentido, era un hombre más que veía el periodismo como parte de ese triángulo y como algo que se podía utilizar estratégicamente en el ámbito del juego político. No sé si quieres añadir más. Coméntanos un poco cómo se va a desarrollar esta actividad que nos plantea Centro Sefarad para el 7 de mayo. Estarás acompañado, si no me equivoco, de Vicente Lozano García, que explicará también cómo se crea este periódico tan importante y para la historia de Estados Unidos, del mundo y del periodismo, y la influencia que tuvo Katharine Graham en ese desarrollo hasta que el Washington Post llega a ser el periódico referencia que aún es hoy en día. Sí, lo que pasa es que el periodo de Graham hay que contextualizarlo. Entonces yo me imagino que Vicente Lozano, que es uno de los primeros espadas del periodismo en España, y yo que modestamente pues estaremos ahí los dos conversando sobre esto, hablaremos no solamente del periodo de Graham, insisto, la época del Watergate, la época de la emisión de Nixon, etcétera, sino que también lo contextualizaremos en esa evolución que va desde que se funda el Washington Post hasta que lo adquiere Meyer, que insisto, Meyer es un personaje típico de la sociedad estadounidense, un hombre en cierta medida hecho a sí mismo, con una que se mueve en el mundo financiero. Entonces yo creo que también trataremos de describir un poco ese mundo que termina alumbrando el Washington Post. Muy bien, pues esperamos con impaciencia esta conversación entre Ricardo Ruiz de la Serna y Vicente Lozano García, es jefe de opinión del diario El Mundo. Les hemos ofrecido un adelanto para, por supuesto, invitarles a que acudan el próximo 7 de mayo a las 7 de la tarde a esta actividad. ¿Cómo se creó el Washington Post? Te agradecemos muchísimo, Ricardo, que nos hayas atendido. Sabemos que estás muy ocupado, incluso que estás fuera de España, pero aún así, bueno, pues has contestado nuestra llamada. Te lo agradecemos muchísimo y nada, esperamos tenerte en Radio Sefarad muy pronto. Muchas gracias, siempre que me invitéis. Muchas gracias, hasta luego.